Bueno, pues vamos a analizar todas estas consecuencias, toda esta situación arancelaria con, en este caso, Rodrigo Floro, analista macroeconómico de Intermoney. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te ha parecido toda esta cruce de acusaciones? Claudia Sheinbaum, Donald Trump, en este caso Claudia Sheinbaum diciendo que, bueno, pues que va a trabajar contrarreloj para cerrar un acuerdo antes del 4 de marzo, el próximo martes, y que no haya esos aranceles, pero también ha dicho que tiene el plan B. ¿Qué credibilidad le das a esto? ¿Se va a llegar a alcanzar un acuerdo entre México y Estados Unidos? Pues mira, es que sinceramente la pausa de un mes se nos ha hecho muy corta. Es que ya estamos prácticamente, como tú dices, la semana que viene, que se acaba eso y que tienen que llegar a un acuerdo de última instancia. Y sinceramente hay casas que descuentan que realmente no se materializarán esas amenazas arancelarias porque de hacerlo supondría un golpe duro. Y tengamos en cuenta que no es solo un golpe para la economía mexicana o para la canadiense, por ejemplo, que serían los que recibiesen un varapalo importante, sino también para la propia economía estadounidense. Porque al final, si se aplican a un arancel de 25%, teniendo en cuenta la importancia de los productos mexicanos o canadienses, una de dos, o el consumidor americano tendría que pagar precios más altos, o también que la utilización de capacidad y la economía americana también se recalentaría porque no hay capacidad suficiente como para absorber todo eso que te está supliendo ahora, que te está ofreciendo economías como la canadiense o la mexicana. Por cierto, otro aspecto, bueno, decías antes consecuencias, ¿qué sectores crees que se verían más perjudicados, digo, de la economía estadounidense en el caso de que se apliquen estos aranceles a, bueno, pues a por arriba y por abajo, México, Canadá? Exacto, pues mira, por ejemplo, tendríamos el caso de la automoción. Tengamos en cuenta, Estados Unidos en el último año me parece que se vendieron 16 millones de vehículos. Estamos hablando de que casi 3 millones fueron de México. Es cierto que Canadá un poco menos, estamos hablando de 1 millón, pero tengamos en cuenta otras partidas como por ejemplo los componentes de automoción. Mientras Canadá era la quinta economía que más coches exportaba a Estados Unidos, en tema de componentes es la segunda, y en México también es muy importante en tema de componentes de automoción. Me parece que las importaciones en el último año de Estados Unidos a México de componentes fueron 80.000 millones de dólares, el segundo fue Canadá con casi 20.000 millones, y luego otras materias primas como por ejemplo en el caso de Canadá el petróleo, eso es obvio, y de hecho ahí la amenaza arancelaria incluso le impuso un incremento menor. Pero también es cierto que, por ejemplo, en metales y aleaciones de aluminio, tanto de México como de Canadá como de Brasil, pues son muy importantes para la economía norteamericana, y hay casos en los que ni siquiera tiene la materia prima necesaria para fabricar una aleación de acero que requiera ciertos sectores estratégicos como defensa, porque ahí le pueden meter un arancel, pero es que la economía va a seguir importando ese tipo de materia prima porque no hay minas de Estados Unidos suficientes como para hacer frente a esa necesidad de ciertas aleaciones como cromo o estaño. Por cierto, cambiando a la situación en los aranceles en Europa, en este caso, ¿tú crees, Rodrigo, que esa promesa de mayor gasto en defensa podría contentar a Trump para eximir de imponer aranceles en el viejo continente? Sí, podría darse porque al final el propio Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ya en su momento advertía de que los aranceles pueden ser usados como un arma negociadora. Y es que ahora mismo, vista las amenazas de la administración Trump, parece más que se use como arma arancelaria que como una promesa de facto, porque había ciertos productos como los farmacéuticos que incluso la propia Organización Mundial del Comercio exime de los aranceles y prohíbe esas prácticas sobre ese tipo de bienes. Entonces, pues te hace pensar que las amenazas realmente van para intentar ser compensados de alguna manera, como pueda ser o que la Unión Europea rebaje sus aranceles en ciertos bienes a Estados Unidos, o que aumente su gasto en defensa, que podría ser también otra baza con la que se daría por contento Donald Trump. Quizá lo que busque Donald Trump es que ese aumento en defensa prometido por la Unión Europea se traduzca no tanto en aumentar la producción europea, Rodrigo, sino en que compren más armas estadounidenses, que esa podría ser la contrarréplica.
Exacto, porque al final acabarías siendo contentado de dos maneras. Una, que la Unión Europea aumentaría su gasto en defensa y segunda, que ese aumento en el gasto en defensa también sería un gasto que se produciría en productos estadounidenses. Entonces, por doble vía se vería beneficiado de Estados Unidos. Por cierto, en este sentido también es una cosa muy importante. No sé si tú crees que en este caso también otra de las exigencias que va a implementar Donald Trump es que aumenten nuevos pedidos de gas natural licuado estadounidense. Sí, sí, eso además también se vio cuando empezó la invasión de Ucrania. Había dos economías que de manera indirecta se vieron beneficiadas, que es que al reducir las importaciones de gas ruso, pues obviamente teníamos que compensar eso de alguna manera. ¿Cómo? Aumentando las de gas natural licuado de Qatar y las de Estados Unidos. Entonces no debería sorprendernos de que una de las cosas que también busque la nueva administración de Estados Unidos es que también consumamos más gas natural licuado americano y de hecho uno de los propósitos que tiene el nuevo gabinete de Donald Trump es aumentar la producción energética y ese aumento se tiene que vender de alguna manera. Así que un destino muy interesante para las ventas de gas natural es obviamente el continente europeo. Cierto, vamos a intentar cambiar ahora, hemos hablado de México, de Canadá, de Europa, vamos a intentar irnos al probablemente el peso pesado, el mayor contrincante, en este caso con China. Aquí no ha habido medidas tintas, aquí directamente ha habido fuegos cruzados, misiles en forma de aranceles. ¿Qué consecuencias va a tener ese endurecimiento de las restricciones a los semiconductores en China? ¿En qué medida puede aumentar, Rodrigo, la dinámica de poder económico y geopolítico de China y Estados Unidos? Pues mira, sí es cierto que antes de nada, al menos no están siendo tan tensas las negociaciones como se podía presuponer en un primer momento en los escenarios malos y pesimistas, sino que con un arancel hasta ahora del 10% a los productos chinos se han calmado las aguas frente al 60% que en campaña electoral repetía el no inquilino de la Casa Blanca. Respecto a las exportaciones y venta de productos clave para fabricación de semiconductores, pues ahora mismo no estamos viendo nada nuevo que no hayamos visto con los últimos años de la administración Biden. Y es un arma importante porque ya no hablamos solo de tecnología americana, sino sobre todo de tecnología de ASML, de la compañía holandesa de fabricación de equipos de chips, porque tiene las máquinas más especializadas para fabricar los mejores chips de última generación y si Estados Unidos consigue que se restrinja las ventas de ese equipamiento o de equipamiento japonés hacia el país chino, pues obviamente ya encarrilará una mayor ventaja sobre la economía china. Y cada paso en el que superen los americanos a China en este sentido es bastante reseñable porque con las diferencias que hay, el crecimiento exponencial de los avances tecnológicos, el tener una ventaja, aunque sea pequeña, sobre tu rival, tu competidor, pues ya te sitúa en una situación muy beneficiosa. Entonces, si siguen teniendo éxito en el sentido de que no esté llegando a China el material clave o productos minerales clave para la fabricación de esos equipos especializados, obviamente para Estados Unidos seguiría siendo positivo. Pues Rodrigo Floro, analista macroeconómico de Intermoney. Gracias, feliz tarde. Igualmente, muchas gracias.